y garantizada toda nacionalidad. 1.3. La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de las instituciones tradicionales, el derecho foral y su cultura. Artículo 108. La Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración General del Estado suscribirán un acuerdo bilateral por el que se formalizará en la Comisión Mixta y podrá ser revisado periódicamente de forma conjunta. Deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial. Disposición adicional tercera. La aceptación del régimen de autonomía que establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución, por citar algunos entre otros muchos. Y es que nosotros venimos aquí a hablar de Aragón, de España también, pero de Aragón. Así que supongo que no tendrán ningún inconveniente en aceptar nuestras enmiendas, porque viendo su iniciativa, al leer el texto de la proposición no de ley, a mí me pareció, sinceramente, una obviedad. ¿Pero quién puede estar en contra de esto? Que se cumplan las leyes. ¿Quién va a estar en contra de esto? Claro, leyendo la exposición de motivos y conociendo la actualidad política, pues podemos pensar, hombre, pues pueden estar en contra aquellos que estén de acuerdo con políticas rupturistas y o anexionistas, que muchas veces van de la mano. Nos pareció oportuno dotar a esta iniciativa, que en ningún caso hemos cambiado el espíritu y el objetivo de los puntos de la misma, una iniciativa que creemos que, desde luego, no sale de Aragón, supongo que se la habrán mandado vía mail desde Barcelona y que la estarán replicando en otras comunidades autónomas y en otros parlamentos, porque aquí estamos en el Parlamento aragonés y como nosotros nos creemos esto del Estado de las Autonomías y como tenemos muy claro que los aragoneses estarían mucho peor hoy sin autonomías y sin el autogobierno que tenemos en esta comunidad autónoma, pues queremos darle un punto aragonesista y ya que emana esto de la voluntad del pueblo aragonés y de estas Cortes de Aragón, que salga un acuerdo de esta Cámara que hable y que haga referencia al menos a los aragoneses. Y por eso hemos presentado una serie de enmiendas que, como digo, no vienen a cambiar lo que ustedes presentaban, sino a matizar o añadir algunas cuestiones. En el primer caso, porque ustedes dicen que se cumplan las leyes, vienen a decir, obviamente. Lo que creemos que hay que decir es que se sea resolutivo y ejecutivo y que se tomen medidas para evitar los incumplimientos o que cuando se incumplan, pues se haga algo. No simplemente decir que se cumpla, es que eso es no decir nada a nuestro juicio y en nuestra opinión. En segunda cuestión, añadir a su iniciativa, a su texto, un párrafo sobre el que creo que no tendrán ningún inconveniente en aceptar y votar, lógicamente. Y decir, y en este sentido, ¿somos todos iguales ante la ley? Dicen ustedes. Claro, y en este sentido, las Cortes de Aragón recuerdan que los ciudadanos aragoneses tienen también derecho al cumplimiento de la ley y, por tanto, derecho al establecimiento de un acuerdo financiero con el Estado, tal y como establece nuestro Estatuto de Autonomía, y al desarrollo de sus derechos históricos, reconocidos desde el año 1982 en los diversos estatutos de autonomía aragoneses incumplidos de forma reiterada, a diferencia de lo que ha sucedido con otras comunidades autónomas y, por ende, con los ciudadanos de las mismas. ¿Somos todos iguales ante la ley? Sí, los aragoneses también. En tercer lugar, una enmienda porque ustedes dicen que se solidarizan con todos los ciudadanos catalanes. A nuestro juicio, eso es un desliz de la pluma, porque, hombre, con todos no nos solidarizamos. Nosotros lo que decimos es que lamentamos, y creemos que estas Cortes, en todo caso, lo que pueden es lamentar la fractura social que se está produciendo en Cataluña con la situación política actual. Solidarizarnos con todos, en todo caso, sería con algunos. Una cuarta enmienda que viene simplemente a hacer mención. Ustedes hablan de la Unión Europea, es que fíjense, hablan en su iniciativa de la Unión Europea, por eso deduzco que no la han hecho en Aragón. No es Made in Aragón, porque si no lo nombrarían. Porque hablan de la Unión Europea y de la Constitución española. Sí, claro, sí, nosotros, desde luego, Unión Europea, Constitución española, pero hablemos también de los estatutos de autonomía, entonces hablamos de bloque de constitucionalidad. Estatutos de autonomía, Constitución española, Unión Europea. Y una quinta enmienda que nos parece que también sería interesante incluirla, ya que debatimos de esto en estas Cortes, pues que pudiéramos el que rechacemos, como Cortes de Aragón, cualquier tipo de pronunciamiento público de instituciones, entidades o partidos favorable, directa o indirectamente, y a buen entendedor, a la ruptura del Estado español y a posicionamientos anexionistas que pretendan modificar el mapa autonómico actual. Muchas gracias y espero que acepten nuestras enmiendas.
Gracias, señora Herrero. Por los grupos.